The ayes to the right, Los votos por el sí, 202. Los votos por el no, 432. 432. Muy bienvenidos a este programa especial de France 24. El Reino Unido asistió hoy a una jornada histórica, y es que tras años de negociaciones sobre el Brexit, el Parlamento británico rechazó por amplia mayoría el acuerdo negociado por la primera ministra Theresa May para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ya acordado con Bruselas, con el bloque. Y para analizar este hecho que fue histórico, contamos con la presencia en nuestros estudios de Aymeric Durés. Él es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Colombia. Muchísimas gracias por estar presente en los estudios de France 24. Bueno, y desde Birmingham nos acompaña Sergio Castro, consultor político y magíster en políticas públicas, y además estaremos enlazados con nuestras corresponsales en Londres, Luisa Pulido, y en Bruselas, Esther Herrera. Bueno, para comenzar este programa especial sobre el rechazo al Brexit en el Parlamento británico, vamos a comenzar con los números, porque fue una derrota arrolladora para la primera ministra británica. Theresa May recibió 432 votos en contra y 202 a favor, además de la oposición laborista y de otros partidos, más de 100 conservadores, o sea, sus compañeros de partido no la apoyaron. ¿Cómo podemos interpretar estas cifras, estos números, y cómo es su impacto? Sí, buenas tardes, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Es efectivamente una gran derrota para Theresa May. Hay 650 escaños en la Cámara de los Comunes en el Reino Unido, y necesitaba 326 votos a favor y tuvo solamente 202. Entonces, efectivamente, más de 100 diputados de su partido conservador que votaron en contra de este acuerdo. Señor Sergio Castro, en Birmingham, ¿cuál es su análisis acerca de esta abrumadora derrota que sufrió Theresa May? Hola, buenas noches. Bueno, es una derrota que se daba por descontada y al final lo que estabais comentando ahora, más de 100 diputados, concretamente, si no recuerdo mal, 118 diputados han votado en contra del acuerdo de May, que son exactamente los que votaron a favor o en contra, mejor dicho, en la moción de confianza el pasado mes. Estaba por descontado, que es un acuerdo debido a la salvaguarda irlandesa que no cuenta con el apoyo ni siquiera dentro del Partido Conservador, y por tanto ahora tendremos que estar muy pendientes de los nuevos escenarios que se van a abrir, especialmente en relación al plan alternativo que va a presentar May antes del lunes. Compartamos ahora cuáles eran las palabras de la primera ministra británica Theresa May cuando se dieron a conocer los resultados de la votación. Decía lo siguiente. Señor presidente, el Parlamento ha hablado y el Gobierno escuchará. Está claro que el Parlamento no apoya este acuerdo. Pero la votación de esta noche no nos dice nada sobre lo que sí respalda. Nada sobre cómo o incluso si pretende respetar la decisión que tomaron los británicos en un referendo por el que el Parlamento votó. Y las personas, especialmente los ciudadanos de la Unión Europea que viven aquí y los ciudadanos del Reino Unido que viven en la Unión Europea, merecen claridad sobre estas preguntas lo antes posible. Bueno, escuchábamos a Theresa May diciendo que la votación no dice nada sobre lo que sí opina el Parlamento británico. Quisiera consultarle en primer lugar a usted, Aymeric, ¿qué considera que son las principales repercusiones de estas palabras y qué implican? Bueno, creo que los próximos días van a ser decisivos porque el jefe de la oposición, Jeremy Corbyn, va a presentar una moción de confianza en contra de Theresa May. Probablemente que esa moción va a ser rechazada porque los miembros del Partido Conservador no quieren nuevas elecciones, no quieren la llegada del Partido Laborista en el poder, y entonces ella va a poder presentar nuevas iniciativas, es decir, nuevas negociaciones con la Unión Europea. Es la perspectiva más probable para los próximos días. Sergio Castro, en Birmingham, ¿cómo evalúa usted estas declaraciones de Theresa May? Bueno, en mi opinión, es un intento de pasar la responsabilidad al Parlamento. Como decía mi compañero ahora,
es casi por descontado, hay que dar también que la moción de censura no va a pasar, no solamente porque el Partido Conservador no quiera elecciones, sino porque el propio Partido Laborista tampoco quiere a Corbyn, en gran parte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo más probable que va a pasar es que se va a prorrogar el artículo 50 y a partir de ahí, efectivamente, May tendrá que negociar un nuevo acuerdo con la Unión Europea, pero un nuevo acuerdo que tiene una salida muy complicada por el enroque de posiciones respecto a la salvaguarda. Bueno, y el camino recorrido para llegar a la votación de hoy fue largo y estuvo cargado de obstáculos. Desde el referendo realizado en 2016, en el que cerca del 52% de los británicos se pronunció a favor del que Reino Unido salga de la Unión Europea, Londres comenzó un proceso repleto de acuerdos, de desacuerdos y también de múltiples renuncias. A continuación, una retrospectiva de estos años de negociaciones. El 24 de junio de 2016, Gran Bretaña dio un paso hacia lo desconocido en el ámbito político. El día anterior, el 52% de los votantes optó por abandonar la Unión Europea, dejando al viejo continente aturdido. El líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, se regocijaba, mientras que un desanimado David Cameron se preparaba para anunciar su renuncia a la nación. El pueblo británico ha tomado una decisión muy clara de tomar un camino diferente y, como tal, creo que el país requiere un nuevo liderazgo para llevarlo en esta dirección. Un mes después, la secretaria del Interior, Theresa May, se hizo cargo de Downing Street. Estamos viviendo un momento importante. La nueva primera ministra tenía una enorme tarea por delante: entregar el Brexit mientras mantenía unido a un dividido Partido Conservador y a un dividido Reino Unido. El 29 de marzo de 2017, la cuenta regresiva de 2 años comenzó, mientras el presidente del Consejo de la Unión Europea, Donald Tusk, recibió la carta de May con la que formalmente se activó el artículo 50. Las negociaciones comenzaron, al igual que los problemas de Theresa May. Un mes más tarde, ella hizo un llamado a elecciones generales para una decisión rápida en un intento por fortalecer su mandato. Su apuesta no dio frutos el 8 de junio. En cambio, perdió su mayoría en el Parlamento, mientras que las divisiones se profundizaron entre los miembros de su partido, con algunos presionando para un Brexit suave y otros deseando una ruptura total con Bruselas. Una debilitada Theresa May se dirigió al Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte para que la apoyara en los votos claves. El partido quería evitar un regreso a una frontera dura con la República de Irlanda a toda costa, una caja de Pandora que complicó las negociaciones con la Unión Europea. En diciembre de 2017, Gran Bretaña y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre algunos términos claves del divorcio. Theresa May sufrió un golpe fuerte en julio de 2018, cuando su secretario del Brexit, David Davis, y el secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, renunciaron por su plan Chequers. En septiembre, la Unión Europea rechazó su esquema del Brexit, enviando a Theresa May de nuevo al tablero. El 25 de noviembre, después de 525 días de negociaciones, el Reino Unido y los otros 27 estados de la Unión Europea consensuaron un acuerdo para presentar ante el Reino Unido y los parlamentos europeos y buscar su ratificación, provocando otra serie de renuncias del gabinete de May. Las inquietudes de última hora empujaron a Theresa May a posponer la votación final sobre su acuerdo del Brexit el 10 de diciembre, evitando lo que con casi toda seguridad hubiera sido una derrota humillante. Establecemos ahora contacto con Luisa Pulido, corresponsal de France 24 en Londres. Buenas noches, Luisa. Bueno, recién veíamos un informe que hacía referencia a toda la cronología, a todo este arduo proceso de años que derivó en la votación del día de hoy. Contanos, Luisa, ¿se preveía que fuesen tan duras estas negociaciones, que se desarrollaran de esta manera cuando comenzó todo este proceso? Hola Santiago, muy buenas noches para usted, para todos los invitados y por supuesto para los televidentes. Pues la verdad es que sí, porque el Reino Unido es el primer país que inicia la salida de la Comunidad Europea y además durante todo este tiempo de las negociaciones se ha visto que cuando el gobierno de David Cameron propuso el referendo para salir de la Unión Europea no tenía en cuenta todos los países del Reino Unido, es decir, su visión era un poco centralista, entonces no se tuvo en cuenta, por ejemplo,
qué iba a pasar con la frontera en Irlanda del Norte, que se está convirtiendo en el gran obstáculo de esta negociación y por la que fue básicamente rechazado hoy el acuerdo del Brexit. Entonces sí se preveía que iba a ser muy difícil la negociación y además muchos analistas han señalado que hubo mucha improvisación, que el gobierno no se ha puesto de acuerdo qué tipo de Brexit quiere, tampoco el país, tampoco la oposición, así que por eso se hacía muchísimo más difícil poder negociar y lo que se ha visto de aquí en adelante es que sí, muchas voces de todo el Reino Unido que lo integran, recordemos, Escocia, Irlanda del Norte, Inglaterra y Gales no fueron escuchadas. Hacías referencia, Luisa, al principal obstáculo que tiene que ver con Irlanda del Norte. Expliquémosle brevemente a nuestra audiencia en qué consiste esta piedra en el camino para el Brexit. Bueno, lo primero es que la isla de Irlanda está dividida en dos países. El primero es la República de Irlanda, que hace parte de la Unión Europea, y después está Irlanda del Norte, que está en el Reino Unido. Como después del acuerdo del Viernes Santo que se firmó para acabar con el conflicto histórico político que se daba en esta zona, firmado en 1998, conocido como el Acuerdo Belfast, o del acuerdo de paz del Viernes Santo, entonces las fronteras físicas desaparecieron. Posteriormente se determinó que entonces una de las primeras consecuencias y tal vez la más palpable en el terreno es que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la primera frontera física que reaparecería sería esa, porque entonces Irlanda, la República de Irlanda se convertiría en la frontera física y aduanera con el Reino Unido. Entonces, durante todo este proceso que ha sido de 2 años, como sabemos, y la perspectiva que se tiene es que solo la posibilidad de darle un tratamiento especial a Irlanda del Norte se tuvo al casi final de esta negociación. ¿Qué se determinó, Santiago, hasta el momento? El acuerdo del Brexit establece que el Reino Unido todo permanecerá en la Unión Aduanera hasta el 31 de diciembre del año 2020. Si no hay una mejor solución para no imponer una frontera física que ponga en peligro el acuerdo de paz del Viernes Santo, entonces Irlanda del Norte permanecería con un tratamiento especial para que no tuviera que tener una frontera física. Esto, por supuesto, ha despertado, digamos, la rabia, el temor del Partido Unionista de Irlanda del Norte, del que depende el gobierno de Theresa May. Son 10 votos fundamentales. Hoy votaron todos en contra porque no es la sensación, no es lo que quieren para esa parte del Reino Unido. Volvemos contigo en cualquier momento, Luisa. Y minutos después del discurso de Theresa May, el líder opositor activó el recurso de la moción de censura contra la primera ministra. Escuchemos lo que decía. Por lo tanto, señor presidente, le informo que presento una moción de censura contra este gobierno. Y me agrada que la moción se debatirá mañana. Así esta Cámara podrá dar su veredicto sobre la absoluta incompetencia de este gobierno y aprobar esta moción. Volvemos a Londres para volver a comunicarnos con Luisa Pulido, corresponsal de France 24. Luisa, escuchábamos a Jeremy Corbyn que activó una moción de censura contra Theresa May que se va a votar mañana, 16 de enero. ¿Qué posibilidades tiene de ser aprobada y cuáles serían las consecuencias en caso de que se apruebe? Lo cierto es que muy pocas las proyecciones que se hacen por parte de los mismos parlamentarios, de las personas que tienen que tomar la decisión, es que no tendría los votos Jeremy Corbyn para ganar el voto de confianza a la moción de censura. Entonces necesitaría 320 votos, el Partido Conservador tiene 15, el Partido Unionista de Irlanda del Norte, del que depende, como he dicho, las mayorías del gobierno de Theresa May, ha dicho que votará a favor, entonces ya tiene 325, y lo cierto es que el Partido Conservador prefiere tener una primera ministra debilitada, muy debilitada, hay que decirlo, que un gobierno de Jeremy Corbyn, a quienes en este país califican como un integrante de la izquierda extrema.
Las consecuencias, Santiago, empieza a partir de mañana aquí en la Cámara de los Comunes, a mis espaldas, este debate que no se veía, hay que decirlo, hace muchísimo tiempo. Lo que ha pasado ha desembocado en una crisis histórica en este país. Entonces empieza con esta votación. Jeremy Corbyn trata de seducir, por decirlo de alguna manera, a los integrantes de la Cámara de los Comunes para que lo apoyen en esta moción. Entonces empieza un periodo de 18 días en el que se trata de encontrar un líder que pueda reemplazar a la primera ministra si gana esta moción de censura. Si no es así, entonces se convocan elecciones generales en las 5 siguientes semanas. Estamos hablando de la primera semana de marzo, que estaría muy cerca de la fecha definitiva del divorcio, el 29 de marzo de 2019 a las 11 de la noche, hora de Londres. Vamos a Birmingham para volver a conectarnos con el señor Sergio Castro y preguntarle a él qué es lo que puede suceder mañana en el Parlamento británico, cuáles serán las implicaciones si May llega a perder. Bueno, es un escenario que es difícilmente planteable porque la moción tiene muy pocas posibilidades, por no decir ninguna, de prosperar. Es una moción que tiene que presentar, no le queda otra, porque la derrota de Theresa May hoy es absolutamente abrumadora, pero lo cierto es que no se aprueba una moción de censura desde 1895 y no parece que vaya a ser mañana. No solamente, insisto, porque dentro del Partido Conservador efectivamente se prefiere una Theresa May debilitada, entre otras cosas porque, como bien dijo Boris Johnson, el problema no parece ser May o no es May, sino un acuerdo que realmente no se ve como positivo para el país. Pero en el laborismo sí que hay en gran parte del laborismo un miedo bastante importante a que Corbyn pudiera acabar llevando al partido hacia esa extrema izquierda. Yo creo que no hay ni que plantearse el escenario de que la moción de censura vaya a pasar. En el caso hipotético de que así ocurriera, se abrirían 2 semanas en las cuales Theresa May podría presentar una contrapropuesta para intentar garantizarse de nuevo el apoyo de la Cámara y en ese caso poder seguir en el gobierno. Si no, habría que convocar elecciones, pero una convocatoria de elecciones, insisto, en el Partido Conservador abriría muy posiblemente el debate de quién va a liderar al partido en unas elecciones a las que muy probablemente Theresa May no concurriría. Señor Aymeric Duret-Sidi, como dice Sergio Castro, May supera la moción de censura. ¿Qué margen de maniobra le va a quedar para seguir negociando el Brexit? Bueno, muy poco. Yo creo que vimos en las primeras reacciones de los mandatarios de los países europeos que no están dispuestos a cambiar muchas cosas del acuerdo. Muchos han dicho que podrían cambiar solamente detalles. Entonces, va a ser muy difícil para ella lograr un acuerdo y en los próximos meses vamos a ver de nuevo un debilitamiento del Partido Conservador con esa división que tenemos entre los partidarios de un hard Brexit y los partidarios de un soft Brexit. La única cosa que puede facilitar la permanencia de Theresa May es que no hay efectivamente una mayoría del hard Brexit o también la minoría del Partido Conservador que está a favor de un Remain, porque el Brexit no es totalmente compartido dentro del Partido Conservador mismo. Entonces, hay mucha incertidumbre en cuanto al futuro, pero existe este peligro de una desaparición quizás del Partido Conservador en los próximos meses, próximos años, y es quizás frente a este peligro que Theresa May puede lograr un acuerdo quizás con la rama más radical o hacer algo muy poco predecible, pero que podría surgir, es decir, buscar un acuerdo con una parte del Partido Laborista. Entonces, todas las perspectivas aparecen abiertas. Establecemos contacto ahora con Esther Herrera, corresponsal de France 24 en Bruselas. Buenas noches, Esther. Contanos cuáles han sido las reacciones de la Unión Europea y qué se espera que suceda ahora luego de la votación allí.
Buenas noches. Pues lo cierto es que la Unión Europea no ha tardado en reaccionar tras el voto. El primero ha sido el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien ha asegurado a través de las redes sociales que espera que tras el voto Londres decida un poco cuáles van a ser los próximos pasos, porque en Bruselas se tiene un poco la sensación de que todo esto es un embrollo político que primero hay que solucionar en Londres y entonces informar a Bruselas. Aún así, el presidente del Consejo Europeo ha sugerido que la única solución política, la mejor solución es que Reino Unido siga formando parte de la Unión Europea. Por otra parte, poco después de que hablara Tusk, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha recordado que queda muy poco tiempo, que el tiempo apremia y que por lo tanto que Londres decida exactamente qué es lo que quiere hacer, porque quedan tan solo 73 días para que el Brexit se produzca. Por otra parte, el negociador jefe Michel Barnier también ha asegurado que primero Londres decida qué ficha va a mover, pero que la Unión Europea seguirá unida ante el Brexit. De momento, todos los escenarios que se están abriendo, aún hay mucha incertidumbre, como comentamos, pero de lo que se está hablando principalmente es de ampliar, de extender las negociaciones conocidas como el artículo 50, y eso significa que, por ejemplo, que Reino Unido no abandone la Unión Europea en marzo, sino que se alarguen un poco más las negociaciones. Eso sí, Bruselas aclara que no se va a renegociar el acuerdo porque además hay muchos problemas legales y jurídicos. Recordemos que hay elecciones al Parlamento Europeo el próximo mayo, el próximo Parlamento se conformará a principios de julio y hay varias cuestiones legales y varias capitales europeas no quieren que el Reino Unido esté con un pie dentro y fuera de la Unión Europea cuando se conforme este nuevo Parlamento. Esther, ¿qué margen de maniobra tiene allí en Bruselas Theresa May? Pues la verdad es que de momento muy poco. Según fuentes consultadas, aseguran que primero tiene que ser Londres el que tenga que decidir qué es lo que quiere hacer. Si decide finalmente extender estas negociaciones, algo que no está del todo claro, porque Theresa May aseguró ayer que no estaba encima de la mesa, aunque esto ocurrió justo antes de que se produjera este voto fatídico para Theresa May. Primero tiene que votar, tiene que pedir esta extensión de las negociaciones y los 27 países tienen que aprobar por unanimidad la extensión de las negociaciones. De forma informal, las capitales europeas han ido hablando de esta posibilidad, pero la verdad es que renegociar el acuerdo lo tiene realmente difícil Theresa May. Muchísimas gracias, Esther, por este reporte. Volvemos a comunicarnos con Luisa Pulido en Londres. Luisa, en caso de que no se apruebe la moción de censura, ¿cuáles son todos los escenarios posibles? Bueno, Santiago, lo primero es que la primera ministra tiene legalmente hasta el próximo lunes 21 de enero para presentar su plan B al Parlamento. Sin embargo, Downing Street, que es la residencia oficial del gobierno británico, ha dicho que la primera ministra presentará su plan B rápidamente. ¿Eso qué puede incluir? Renegociar, tratar, aunque Esther ya nos ha dicho que son pocas las posibilidades de que se reabra esta negociación. La primera ministra necesita unas garantías legales aún mayores para que el Parlamento pueda votar en caso de que ella traiga nuevamente el Brexit a la votación aquí en la Cámara de los Comunes sobre la frontera con Irlanda del Norte. Ayer la Unión Europea, los líderes enviaron una carta, pero dicen aquí en Downing, en el gobierno y por supuesto en el Parlamento, que una carta no es una garantía legal. Por ello quieren que sea alguna aseguranza mayor. Entonces, si sale victoriosa, puede volver a Europa. También está la posibilidad de salir sin acuerdo el 29 de marzo. Se necesita entonces que la mayoría del Parlamento vote, pero básicamente la mayoría de la Cámara de los Comunes está en contra de esto porque sería catastrófico para la economía del Reino Unido, aunque algunos brexiteers, algunos euroescépticos creen que es la mejor solución porque así este país se ahorraría 39 billones de libras esterlinas que tiene que pagar por el divorcio. También la extensión del artículo 50 y el segundo referendo. Para un segundo referendo se necesitaría entonces extender este artículo 50 que fija la fecha del 29 de marzo como la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Bueno, pero más allá de los resultados y de cómo avancen las negociaciones, sin lugar a dudas, Theresa May ha sido y es una figura central de la política británica. Fue la primera ministra del Brexit y desde que asumió su mandato hizo de ese su principal objetivo. A continuación veamos un retrato de su trayectoria política y de los desafíos que tuvo que afrontar durante las negociaciones con Bruselas. Llegó a Downing Street en un momento crucial. En el referendo sobre el Brexit ganó la opción de salir de la Unión Europea, por lo que el entonces primer ministro David Cameron se vio forzado a dimitir. En medio de la crisis, la candidatura de Theresa May fue la elegida para liderar el país. El proceso del artículo 50 está en curso y de acuerdo con los deseos del pueblo británico, el Reino Unido está abandonando la Unión Europea. No era la más reconocida de los políticos británicos, pero parecía la mujer indicada en el momento indicado. Theresa May era un personaje conocido como sólido, una persona responsable. Y creo que era vista como la adulta en la habitación, la persona que asumiría la responsabilidad de ejecutar el Brexit. Nació en un área rural en el sur de Inglaterra, en el seno de una familia de clase media profundamente religiosa. Aunque estudió geografía en la Universidad de Oxford, un trasfondo estudiantil preocupado por asuntos políticos cambió el rumbo de su carrera. Tras unos años como concejal en Londres, entró a formar parte del Parlamento como miembro de la oposición en 1993. Y en 2010, David Cameron la nombró ministra del Interior. Fue implacable en materia de migración, tanto que se propuso disminuir el número de migrantes en 100.000 cada año. Como primera ministra, su principal misión fue ejecutar el Brexit, una carrera de obstáculos. Ella trató de mantener la coalición en el Parlamento del Reino Unido, que es algo muy difícil de hacer durante el Brexit, negociar algo que tenga sentido para los 27 países de la Unión Europea, sin afectar a la economía del Reino Unido o las relaciones a largo plazo con los miembros de la Unión Europea. Es casi imposible hacer eso. Durante el proceso, decenas de miembros de su gabinete renunciaron a sus cargos. Fue sometida a una moción de confianza y sus propuestas fueron rechazadas en distintas ocasiones. A pesar de ello, la primera ministra siempre se mantuvo firme en su decisión de defender su acuerdo con Bruselas. Ahora deberá enfrentar una segunda moción de censura. Señor Sergio Castro, quisiera consultarle a usted cuál considera que será el futuro tanto del Brexit como de la primera ministra británica Theresa May. Bueno, Theresa May ya después de la moción de confianza de diciembre dejó claro que ella no iba a liderar el Partido Conservador en las siguientes elecciones. Yo creo que el futuro político de Theresa May está prácticamente agotado, dado que las posibilidades de renegociar un acuerdo en Bruselas son mínimas. Y respecto al Brexit, tiene muy mala salida precisamente por el asunto de la salvaguarda. El Brexit sin acuerdo no es mayoritario en el Parlamento, el segundo referéndum tampoco es mayoritario en el Parlamento y parece que todo se aboca a unas nuevas elecciones en las que van a funcionar realmente como una especie de segundo referéndum. Me gustaría recordar que el candidato conservador que tiene mayor apoyo en este momento, según las últimas encuestas, es Boris Johnson, que es uno de los más euroescépticos, precisamente. El Brexit yo creo que se encamina a una prórroga del artículo 50 y en un futuro a próximas elecciones y nuevas negociaciones con Bruselas, y el futuro de Theresa May yo lo veo por amortizado. Emeric, le traslado a usted la misma pregunta. Para usted, ¿cuál será el futuro de May y del Brexit? Sí, bueno, en cuanto a May, no sé realmente porque hoy aparece muy debilitada, pero mañana, con el rechazo de la moción de censura, va a poder decir que todavía tiene un cierto apoyo de los miembros del Partido Conservador. En cuanto a una reactivación, a una extensión del artículo 50 del Tratado de Lisboa, eso me parece efectivamente la perspectiva más probable, pero el problema, como se dijo antes, son las futuras elecciones del Parlamento Europeo a final de mayo. Normalmente hay 73 diputados británicos en el Parlamento Europeo
y son los otros países debían recuperar estos puestos, otros puestos debían desaparecer, y si prorrogamos las negociaciones, ¿qué vamos a hacer con estos diputados? ¿Qué vamos a hacer con las elecciones? ¿Vamos a tener elecciones europeas en el Reino Unido mientras que están negociando el Brexit, o no van a ser elecciones mientras que puede existir la posibilidad de un nuevo referendo y de una permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea? Entonces, hay realmente una situación muy impredecible para los próximos meses. Perfecto. Luisa Pulido en Londres. Bueno, conclusiones para lo que pueda suceder en el resto de esta semana. ¿Qué puede acontecer tanto a nivel político como social también, ¿no? Debe haber una división allí en la sociedad británica. Por supuesto, Santiago. El corazón de Londres, el Palacio de Westminster, fue durante toda esta semana ese reflejo de la polarización que se vive en este país. Ya por supuesto por las horas no hay nadie prácticamente, pero estuvo completamente lleno de simpatizantes que quieren un Brexit y quienes no, quienes exigen que se mantenga entonces el resultado del referendo de 2016 y quienes piden un segundo referendo. Las posibilidades, el futuro, yo diría que es incierto. El Reino Unido es una democracia muy sólida que ofrece muchas garantías para que básicamente si no hay un gobierno que convenza a la Cámara de los Comunes, a la población en general, puede ser cambiado, pero entonces finalmente no sabemos qué vaya a pasar si Theresa May finalmente se mantiene, hasta cuándo. Ella, como lo señalaba el analista, ha dicho que se irá una vez el Brexit sea una realidad, pero no sabemos si se vea forzada a salir antes, si tenga que tener una presión del Partido Conservador que la obligue a dar un paso al costado, porque recordemos ese hecho histórico, Margaret Thatcher tuvo que irse del gobierno en los años 90 por un 8 mucho menor. Así que habrá que ver qué puede pasar. Si el Brexit es una realidad, hasta el momento ha dicho la primera ministra, que es la líder del gobierno, sí, pero no sabemos si finalmente pueda desactivarse ese artículo 50, porque ya la Corte Europea ha dicho que el Reino Unido puede desactivarlo en el momento que lo considere, si a bien lo considera. Así que se abren muchas posibilidades, pero por el momento finalmente no se puede dar una conclusión de qué puede pasar. Vamos con Esther Herrera y también te traslado la misma pregunta que le hacía a Luisa. Cerramos con conclusiones finales sobre esta jornada y sobre lo que le espera a Theresa May allí en Bruselas en los próximos días. Pues realmente, como comentaba Luisa, desde Londres hay sobre todo incertidumbre porque hay tantos escenarios de lo que puede pasar que Bruselas está atenta de lo que pueda pasar en Londres. Eso es cierto, hay mucha admiración desde las capitales europeas por el papel que ha tenido Theresa May. Admiran su fortaleza durante todos estos meses tan duros de negociaciones. Por lo tanto, es por eso que, como la respetan mucho, por eso también muchas capitales europeas han decidido aguantar y esperar a qué puede ofrecer Theresa May. Es verdad que Theresa May posiblemente vuelva a Bruselas a pedir un poco más, incluso renegociaciones e incluso más ayuda por parte de la Unión Europea, pero sí que es cierto que, como comentábamos, la Unión Europea no puede ofrecer mucho más a Theresa May. Agradecemos a nuestras corresponsales, a Esther Herrera desde Bruselas, a Luisa Pulido en Londres y también, por supuesto, al señor Aymeric Durés, gracias por estar presente en los estudios de France 24, y a Sergio Castro desde Birmingham. Y a ustedes los invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com.